Hoy, viernes 10 de julio, le venimos a traer un nuevo video de los alumnos del Instituto Superior de Formación Docente número 47, en este caso de la materia TFO, Didáctica de la Enseñanza de los Deportes Colectivos, a cargo del profesor Carlos Sábalo. Los estudiantes que van a hablar hoy van a ser Gastón Doval, Luciano Torregiani y Agustina Montero. Bueno, primero vamos a ir con la explicación del alumno Doval, así que pasamos con Gastón. Bueno, gracias presentador. Yo soy el alumno Gastón Doval. Sí, ahora vamos a empezar a hablar de la iniciación deportiva, que es cuando un chico empieza a aprender lo que sería uno o más deportes. Iniciar supone pasar del juego del niño al juego del adulto y al mismo tiempo cuestionarse como factor de dicho cambio. Según Blasque Sánchez, citado en el texto de Analía Rosal y Marta Satelis, se debe considerar a la iniciación deportiva como una acción pedagógica que tiene en cuenta las características del sujeto que se inicia y los fines a conseguir. El proceso va evolucionando progresivamente hasta llegar al dominio de cada especialidad deportiva. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuándo el niño comienza con la iniciación deportiva? Es una pregunta a la cual no todos los autores coinciden en su respuesta. Están quienes dicen que el proceso comienza en el momento en el que el niño toma contacto directo con los diferentes deportes, pero, sin embargo, otros coinciden con la postura de Diem, que defiende la idea de que esta iniciación puede producirse desde mucho antes, a través de la estimulación de actividades facilitadoras para la posterior práctica deportiva, siempre y cuando vayan dirigidas o tengan una repercusión en esas actividades. Bien, continuamos. Ahora vamos a explicar lo que era la pedagogía antes ahora, por lo cual esto tiene una gran diferencia, ya que Antes la pedagogía deportiva se basaba en los modelos teóricos basados en la práctica adulta de alto nivel. Esto quiere decir que el niño estaba al servicio del movimiento y solo copiaba lo que se hacía. La técnica siempre fue marcada por el deporte elite y se imponía el modelo del gesto eficaz. Así se podría hablar de una pedagogía directiva y coerciva, por lo que el excesivo interés por una máxima eficacia y las actividades brindadas que poca relación tenían con las aspiraciones y los intereses del niño provocaron un desinterés por parte de ellos. El entrenamiento tomó lugar central para mejorar los resultados y la técnica, lo que dejó de lado la improvisación, la espontaneidad y la libertad física y lúdica. Así, el profesor educador entrenador tomó el poder y la autoridad como figura indispensable, lo que llevó a que los alumnos deban actuar sin poder enjuiciar el conjunto del objetivo del sistema ni el sistema mismo, ya que todo ha sido pensado con antelación, hipotéticamente organizado por el cerebro de un teórico. Hoy, en cambio, se tienen en cuenta las particularidades psíquicas, intelectuales y físicas de cada niño y edad, como así también las experiencias previas que trae, su grado de desarrollo o maduración y el grado de estimulación que se le proporciona. Se le pone al alumno como centro del proceso de aprendizaje, se les brinda espacios de reflexión y comprensión de las actividades, ¿sí? Por eso la educación física ya no se basa tanto en modelar al niño, sino en brindarle variadas posibilidades para que obtenga una gran disponibilidad motriz que se le permita adaptarse mejor a cada situación cambiante que se les presente. Esto busca un modelo físico de conjunto. Bueno, ahora vamos con maduración y aprendizaje, que esto refiere a lo que sería juego y aprendizaje, ya que estos dos del primer año de vida Van juntos en el proceso, pero nunca uno se interpone sobre el otro. El niño aprende a través del juego y solo puede jugar cuando domina los elementos que lo comprenden. Enseñanza y juego se convierten así en un proceso integrado. Para lograr una nueva adquisición es imprescindible que el individuo haya alcanzado un nivel de desarrollo que le permita ejecutar ciertos comportamientos. Por ello no se puede disociar maduración de aprendizaje, ya que uno influye sobre el otro para obtener el desarrollo. Todo esto que ya mencionamos debe tenerse en cuenta por el docente a la hora de brindarle a los alumnos múltiples posibilidades de movimiento, juegos o tareas variadas, para que así estas resulten más significativas, ya que así el niño las va a poder adquirir y transformar para así transferirlas a otros ámbitos. Bueno, continuamos con lo que sería estimulación y experimentación. Ya que está demostrado que cuanto más se estimula a un alumno, más posibilidades se le va a permitir a este de que vaya adquiriendo nuevas habilidades continuamente. El educador debe mantener en todo momento este criterio que le permite apelar en el instante preciso al estímulo adecuado para posibilitar una experiencia didáctica nueva.
Si bien los estímulos deben ser adecuados y adaptados, la experimentación y vivencia de diferentes y múltiples situaciones es imprescindible para que así el alumno tenga experiencias variadas. Además de todo esto que ya mencionamos anteriormente, durante la iniciación deportiva se debe tener en cuenta respecto a la pedagogía, el método tradicional y el método activo, que bueno, serán ampliados ahora más adelante. Bien, la iniciación necesita una programación constante, ya que esta tiene dos ramas. Uno puede elegir para nuestra pedagogía. Una es imitar directamente el juego del adulto, ¿sí? Iniciando inmediatamente o partiendo de las posibilidades y características evolutivas del niño. Y la otra es ayudar al alumno a descubrir progresivamente los principios comunes de los deportes de equipo. El educador, ¿sí? Debe programar y organizar, debe proponer etapas, niveles de dificultad y estímulos que le permitan al sujeto perfeccionarse a través de sucesivos éxitos. Cada etapa debe acumular todas las características, ¿sí? Todos los factores de juego a fin de ofrecerle bajo formas simples, ¿sí? Un juego total al alumno. Para programar hay que saber, primero, la situación inicial de la que se parte, ¿sí? Hay que conocer las posibilidades del juego del niño y hay que conocer al niño mismo. El segundo punto sería el objetivo final que se pretende. Uno debe tener las ideas claras sobre la evolución final del juego y además el tipo de jugador que quiere conseguir. Y por último, tenemos el proceso de enseñanza, que sería la forma de avanzar progresivamente de uno o a otro en etapas sucesivas sin saltear nada y haciendo un trabajo progresivo. Bueno, por último tenemos el proceso de iniciación, el cual es un punto clave, ya que este necesita puntos de referencias para las intervenciones pedagógicas, para tener una dirección y un sentido sobre este. Nuestra intención como docente es confrontar los esquemas del niño, ¿sí? Sus acciones generales con las exigencias contenidas en la práctica de los deportes de equipos, ¿sí? Esto se trata de enriquecer y de transformar las conductas, porque más que deportistas uno debe ayudar a formar personas. Bien, volviendo, ahora vamos a seguir con la explicación de la alumna Torregiani. Vamos contigo, Lu. Hola, me llamo Torregiani Luciana y vengo a contarles un poco de la importancia del juego en el traspaso del juego hacia los deportes de equipo. Bueno, acá atrás tengo una guía de los puntos que vamos a tener en cuenta más importantes sobre el juego. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que el juego real es el único que nos permite tener en cuenta un contexto global sobre la situación. Es decir, tiene en cuenta los objetivos a conseguir, a los compañeros y a los adversarios. Bien, una de las preguntas muy frecuentes es ¿cómo hago para elegir ese juego que creo correcto para explicar o enseñar determinado conocimiento? Para eso el docente y educador se va a someter a 3 preguntas que son claves. La primera, ¿es motivante el juego para mi alumno? ¿Tiene ganas de hacerlo? ¿Le sirve? Bien, la segunda, ¿tiene una cantidad de trabajo adecuada? Es decir, preguntas como problemas de la espera, problemas de la eliminación, problemas de los desplazamientos. Y por último, la última pregunta es, ¿permite una mejora de las acciones motrices? Es decir, nuestro alumno debe someterse continuamente a la adaptación y a la coordinación. Es decir, ¿qué estamos explicando con esto? Mi alumno tiene que someterse constantemente a problemas a resolver para poder solucionarlos y así crear nuevos conocimientos. Bien, otro punto muy importante a tener en cuenta en el juego es cómo para complejizarlo. Desde los autores Blasquez Sánchez y Analía Rosales vamos a tener en cuenta 3 ejes. Van a ser las reglas, luego acondicionamiento del medio o el espacio y por último el entorno social o la táctica. A partir de esos 3 ejes nosotros podemos comenzar a complejizar los juegos. Parto desde un juego simple y a medida que voy avanzando en este juego, con estos 3 ejes puedo ir complejizándolo. Las reglas deberían construirse a través de un proceso de construcción y comprensión progresiva que le permitan al niño ir comprendiendo la lógica del juego y resolver los conflictos que en él se van presentando e ir desarrollando su capacidad de adaptación.
Las modificaciones de las mismas ayudan. Acondicionamiento del medio o espacio. Es el lugar donde se desarrolla el juego y presenta diferentes posibilidades, como por ejemplo, el espacio como distancia a recorrer y franquear, el espacio dividido en subespacios y el espacio como meta y objetivo. Por último, el entorno social o táctica. Son las decisiones a tomar en el momento del juego. Bien, ¿se acuerdan que mencionamos la motivación como una de las preguntas a la hora de elegir el juego? La motivación, según Blasquez Sánchez, o el estímulo, según Rosales, es algo de suma importancia en el juego. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que nuestro alumno siga mejorando y siga en el proceso de aprendizaje. Dos hechos muy motivantes para ellos pueden ser los conocimientos de los resultados o la recompensa. El hecho que nosotros representemos estos dos puntos nos permite y nos puede llegar a asegurar que nuestro alumno siga en el proceso de aprendizaje y pueda mejorarlo. Como docentes también tenemos que saber que existen dos métodos. Uno son los métodos tradicionales y los otros son los métodos activos. Los métodos tradicionales, ¿en qué consisten? Consisten en que van desde lo simple a lo complejo, tienen un enfoque mecanicista, es decir, se basan en la repetición de la técnica y el tipo de enseñanza que se utiliza es las progresiones pedagógicas. Bien, con relación a la relación que tienen profesor y alumno en este método, se puede señalar que el docente vigila la validez de los ejercicios y de las situaciones específicas. A su vez, se considera como transmisor de contenidos y observa la progresión y el nivel de asimilación que lleva el alumno. También en este método se elimina la capacidad de conciencia y de toma de decisión por parte del alumno. Es decir, en este método se olvida la parte esencial y principal del juego, que sería el chico, el niño, el alumno. Además, este aprende situaciones aisladas, lo que no nos asegura de que pueda utilizar lo aprendido de forma eficaz a la hora del juego, ya que se aprende la técnica de manera aislada y no se pone en situación al alumno. Algo que no se tiene en cuenta en este método es el interés por parte del alumno, es decir, va a tener un punto menos a favor este método en el sentido de la motivación. Es decir, los métodos tradicionales se basan en la memoria motriz. Bien, los otros métodos son los métodos activos, que al igual que los tradicionales parten del juego simple y van complejizándose hasta llegar a los juegos codificados, luego los reglamentados y por último los deportes de equipo. Estos tipos de métodos parten desde el interés del niño, es decir, les exigen la reflexión, la imaginación, la iniciativa a la hora de adquirir nuevos conocimientos y adaptarlos. Además, parte de la totalidad y no del individualismo. A su vez, tienen como punto importante el partido y, de la mano de la reflexión en las situaciones de juego. Los gestos técnicos tienen que ser deducidos a la hora del juego, en el partido mismo, respetando las posibilidades y la disponibilidad del jugador, evitando respuestas estereotipadas. Es decir, a diferencia del otro método, el alumno daba respuestas estereotipadas al cabo de que realizaba los gestos técnicos previos a la hora del partido. Ahora los gestos técnicos se dan durante el partido. Y por último, la relación de profesor y alumno, a diferencia del otro método, el docente tiene que tener iniciativa a la hora de animar a la reflexión y a la comprensión de los conocimientos, no solamente a la observación y a la mejora de la técnica, sino que debe asegurar situaciones de reflexión y de comprensión de lo que se está dando y enseñando. Bien, uno de los ejemplos de los métodos activos es el modelo espiralado, el cual tiene 6 fases, se le pueden agregar más dependiendo del profesor de cómo quiera abordar la clase. La primera fase es un juego global, es decir, le presento reglas generales y los chicos juegan libremente. Luego realizo una parada después de unos minutos y pongo en tensión y en reflexión cuáles fueron las situaciones a mejorar. Eso se debe charlar con los alumnos. Al llegar a ciertas conclusiones o respuestas, vuelvo a iniciar la práctica del juego
para poder llevar a cabo eso que se habló entre alumno y profesor. Luego vuelvo a hacer otra parada para ver si se pudieron mejorar y qué otras situaciones se dieron que deben mejorarse. Se vuelve a poner en práctica el juego y ahí también deben reverse las modificaciones o las nuevas reglas para mejorar. Por último, debe dejarse jugar durante 15 o 20 minutos el juego para poder lograr adaptar todo lo charlado en las paradas anteriores. Esto puede depender del profesor, como mencioné antes, de cómo quiera organizarlo y adaptarlo a su clase. Y para terminar con el apartado de juego, una frase que nos pareció muy linda y queríamos compartirlo con todos ustedes, es la que pusimos en nuestro cartel, que es desde el autor de Blasquez Sánchez, que dice que un niño que juega es un niño que se forma. Bueno, hasta ahora van 2 alumnos explicando, así que ahora por último va a ir la alumna Montero, así que vamos con vos, Agus. El texto que podemos mencionar, que corresponde al autor Blasquez Sánchez, es el de la iniciación a los deportes de equipo. El primer concepto que aparece en el texto es la definición de los deportes de equipo. Podemos definir lo que es un equipo, que es un conjunto de jugadores. Entre ellos jugadores tenemos los del mismo equipo, que son los compañeros, y el adversario. Después tenemos el concepto de competencia, que aparece otro autor que es Rauch y hace una visión crítica de la competencia. Dice que la competencia niega la posibilidad de que los jugadores participen todos seleccionando a los buenos y a los malos, separándolos. Después dice que hay una figura del profesor que es la única que manda en la competencia, por lo que los jugadores quedan excluidos. Después dice que limita la expresión y que limita las posibilidades de desarrollo. Después aparece el concepto de estructura funcional de los deportes de equipo que nos van a servir de utilidad a la hora de iniciar a los niños en los deportes. Estos pertenecen a todos los deportes en general y pueden ir variando según un autor y otro, pero en general tenemos el espacio, la estrategia o la táctica, la comunicación motriz y las reglas. El primero, que es el espacio, depende del deporte, está delimitado, cerrado e institucionalizado. Está dividido en subespacios, áreas y zonas, dependiendo del deporte. Puede ser una zona cerrada, por ejemplo un área, una zona donde tenemos que atacar, por ejemplo un arco, y una zona definida o prohibida donde no podemos entrar. Después tenemos la zona de conquistar el territorio del otro y defender el propio. Después del espacio tenemos la estrategia y la táctica, que como dice acá son conceptos diferenciados. Dentro del texto podemos hablar de que la estrategia es un concepto más amplio que el de táctica, ya que la estrategia son todas las acciones que tienen los jugadores dentro del campo de juego ante cualquier situación posible, y la táctica es más específica, hace referencia a un objetivo charlado previamente de una situación. Dentro de este concepto de estrategia y táctica tenemos los principios de Bayer de defensa y de ataque. En la defensa encontramos 3 principios y 2 tipos de defensa. Los 3 principios es recuperar el balón, defender la portería propia y evitar que el adversario progrese hacia nuestro arco. Y los 2 tipos de defensa es defensa hombre a hombre o defensa individual y defensa en zona. Dentro de, después de la explicación de los 3 principios y los 2 tipos de la defensa, como dije antes, los 2 tipos de defensa tenemos la defensa zonal, que lo que hace la defensa en zona es marca el espacio y toma como referencia siempre el balón, no tanto el adversario, sin dejar de perderlo de vista. Y en la otra defensa, que es la defensa hombre a hombre, sí, tomamos como referencia el balón, pero tratamos de seguir nuestra marca, cerrando los espacios y evitando que el peligro llegue al propio arco. En el concepto de la defensa tenemos el marcaje, que es una acción defensiva donde el equipo que está defendiendo va a evitar que el equipo que está atacando meta un gol. Los otros conceptos tenemos el del ataque y tenemos los principios y los elementos. Dentro de los principios del ataque, que se da cuando nosotros logramos recuperar el balón, ahí pasamos a ser atacantes, está el concepto de mantener el balón, progresar hacia la portería y anotar un tanto. Y dentro de los elementos tenemos diferentes puntos a lograr. Por
ejemplo, la posición del balón, no parar de nunca la posición del balón, tanto del compañero para lograr que me la pase y del adversario, que no va a estar con el balón, pero va a intentar quitarlo. Después, los espacios libres y el objetivo, que es anotar el gol en el arco rival. Después, otro de los puntos importantes del ataque es la respuesta de los principiantes. Muchas veces, cuando yo tengo el balón y vienen a marcarme, me desespero y no la paso o no intento mirar el campo de juego. Otra cosa que pasa es que los compañeros, en vez de buscar los espacios libres, intentan pegarse a mi marca y eso hace un juego por ahí más lento y torpe. Generalmente estas actitudes que describí anteriormente se dan porque los chicos en la etapa que están son muy egocéntricos, entonces el primer objetivo que quieren es tener la pelota y después se olvidan de que el juego es claramente un juego de equipo y nada, se olvidan del campo y de los compañeros. Por eso nosotros le tenemos que hacer entender que el juego no solamente va a girar en torno al balón o a la posesión o a meter un gol, sino que es importante también moverse con o sin el balón y tener en cuenta al compañero y al adversario. Dependiendo de esas acciones vamos a obtener una acción posterior. Lo que aparece en el texto es el reglamento. El reglamento es lo que nos permite saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer en el juego. Es importante que ya desde muy chicos les hagamos entender, aunque sea reglas simples del juego, para que cuando vayan creciendo sepan específicamente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el videito. De nuestra parte no hay más que decir, así que nos vemos la próxima.